Hola compañeros, pues ya es hora de empezar nuestra actividad integradora número 2 de la semana 3 del módulo 17. Soy Jorge Alonso y como siempre es un gusto estar con ustedes otra vez. Empecemos con la actividad, la cual se llama calculando. En esta actividad, sinceramente me costó trabajo hacerla, no porque esté difícil, sino porque no entiendo mucho el razón de ser de lo que piden en la actividad y quiero ser honesto o sincero. Lo que piden en la actividad está muy sencillo porque nada más hay que calcular algunas cosas y haciendo uso de Excel va a ser realmente muy fácil, pero yo honestamente tendría una crítica porque creo que la actividad no permite entender el significado de lo que estamos haciendo. Y creo que eso sería o debe de ser lo importante de la actividad. Yo creo que que aplicar las fórmulas pues no tiene mucho sentido. Yo creo que tendría mucho más sentido que la actividad nos permitiera entender el significado de las fórmulas, y pues espero poder centrarme un poco en eso, en como en transmitir una idea de lo que pueden, sí, o sea, no quiero decir que lo que yo vaya a decir es el significado correcto o el único, más bien. Lo que quiero decir es que yo trataré de transmitir eh, un significado de lo que son las fórmulas que en esta actividad se utilizan. Bueno, después de ese rollo, eh, empecemos con la actividad. La actividad tiene que ver con las medidas de tendencia central y con las medidas de dispersión. Entonces, es justo lo que les decía. Yo quiero que se entienda que es una medida de tendencia central, el significado. No cómo calcularlo, calcularlo es muy fácil, el significado. Y quiero que entendamos qué significa una medida de dispersión. Entonces, las medidas de tendencia central son la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Y las medidas de dispersión que básicamente aquí vamos a ver son la varianza y la desviación estándar. Pero bueno, a ver, empecemos con la actividad para ir haciéndolo paso a paso. Entonces, nos dicen que básicamente vamos a trabajar en una hoja de Excel. Y bueno, a ver, pregunta, ¿qué hacer? O lo que nos dicen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, nos piden que retomemos la tabla que nosotros llenamos en una actividad pasada. Entonces, yo ya voy a dar por hecho que sabemos de qué actividad están hablando y que tenemos nuestra tabla de datos. Entonces, la cual yo aquí la tengo. De hecho, aquí la tengo. Entonces, aquí está la tabla de datos de la actividad que hace referencia. Entonces ya cada quien debe de tenerla esa a la mano para poder hacer esta actividad. Entonces, en el punto 2, lo que nos piden es que realicemos el cálculo o que calculemos la media o media aritmética o promedio, además que calculemos la mediana y además que calculemos la moda. Y aquí enseguida nos explican con más detalle. Dice, del conjunto de datos que recopilaste sobre la encuesta, sobre los encuestados referentes a la edad, consumo de vasos de refresco por semana y circunferencia abdominal, debes de calcular la media, la mediana y la moda en una hoja de cálculo. Entonces, para eso también yo creo que previamente, para entender de lo que están hablando aquí, es necesario que sepamos bien qué es la media, o sea, qué es el promedio o media, qué es la mediana
y qué es la moda. Entonces yo lo que recomiendo es que revisemos el material en extenso pues aquí empiezan a explicar qué es la media aritmética o promedio, empiezan a explicar qué es la mediana y explican qué es la moda, lo cual no es nada difícil. Entonces yo ya voy a ir directamente, voy a suponer, voy a dar por hecho que en verdad tenemos la dedicación de revisar el material en extenso. Yo por ejemplo ya lo revisé y entonces pues ya voy a pasar a la hoja en Excel. Entonces en nuestra encuesta teníamos 20 encuestados, o sea 20 datos, y para esos 20 datos o 20 personas tenemos varias columnas. Una columna es la que está aquí, que corresponde a la edad de los encuestados. Otra que nos va a interesar ahorita es la de la medida de la circunferencia abdominal o bueno, de la cintura, digámoslo así. Otra es el número de refrescos o el número de vasos de refrescos que toman por semana, que es esta. Y creo que son las únicas que vamos a necesitar en esta actividad. Entonces, lo único que tenemos que hacer o sea, si nosotros solo queremos resolver la tarea, lo único que tenemos que hacer es calcular el promedio o media, tenemos que calcular la mediana y tenemos que calcular la moda. También sería muy bueno que, por ejemplo, veamos el video de la actividad anterior, porque ahí más o menos explicamos. Yo creo que si vemos ese video, pues ya nos va a ser más fácil lo que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, para calcular el promedio, creo que para calcular el promedio lo único que hay que hacer es sumar todos los datos que tengamos y dividirlo entre el número de datos que tengamos. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero sacar el promedio de las edades de estas 20 personas, lo que tendría que hacer es sumar esos 20 números y después el resultado que me dé de esa suma, tenerlo que dividir entre 20, porque en este caso son 20 personas. Y como siempre, creo que a estas alturas ya debemos de estar acostumbrados a saber o a entender que Excel tiene ya las fórmulas para hacerlo de manera automática. Entonces, por ejemplo, en este caso, este, aquí, si se fijan, con la fórmula promedio, Excel lo que hace es justamente calcular el promedio de los datos que le digamos. Entonces, en este caso, lo único que habría que hacer es elegir los datos adecuados y ya con eso. Entonces, por ejemplo, vean, yo en este caso, lo único que hice fue, como siempre, lo voy a hacer otra vez para que se vea. Si yo borrara esto, que lo estoy haciendo, lo único que tengo que hacer es, como siempre, poner un igual y empezar a escribir la fórmula que yo necesito. En este caso estoy escribiendo promedio hasta que Excel detecte cuál es. Entonces ahí está. Si elijo esa, me dice Excel, calcula o devuelve el promedio o media aritmética de los argumentos o de los datos, los cuales pueden ser números. Entonces yo le digo, al darle clic sobre esa opción, pues le digo a Excel que sí la quiero. Entonces Excel en este momento lo que me dice es, elige de qué datos quieres calcular el promedio. Esto solo lo voy a hacer ya ahorita, solo lo voy a hacer en este momento para ilustrar. Elijo todos los datos que quiero, le doy Enter y ya me calcula el promedio. Entonces ya con eso automáticamente yo estaría calculando el promedio de las edades de los 20 encuestados. Ahora, la mediana, ¿qué es la mediana? La mediana es el dato que está a la mitad de todos los datos. Para calcular la mediana, ¿qué se tiene que hacer? Por ejemplo, si yo quiero calcular la mediana de todas las edades, como son 20 edades, lo primero que tengo que hacer es esas edades acomodarlas de menor a mayor, que en este caso ya están acomodadas así. Ahora, si ya, como en este caso son 20,
el dato que está a la mitad sería el dato que está entre el 10 y el 11. Por ejemplo, si yo tomo el dato que está entre el 10 y el 11, antes de ese dato habrá 10 datos y después de ese dato habrá otros 10 datos porque son 20 datos. Entonces, si se fijan, el dato que está en el número 10, que en este caso sería 30, y el dato que está en el número 11, que en este caso sería 33, la mitad, como en este caso son 20 datos, no hay un dato que esté exactamente a la mitad. Voy a tratar de explicar esto de otra manera. Imaginemos que fueran solo 5 datos. Si solo fueran 5 datos, yo tendría que agarrar el dato o el número que está en el lugar 3, porque si agarro el número que está en el lugar 3, antes de ese número hay dos datos, que es el dato 1 y el dato 2, y después de ese dato hay otros dos datos, que es el dato 4 y el dato 5. Entonces, en ese caso sí se puede tomar un número o un dato que esté exactamente a la mitad, pero como en este caso son 20, es decir, un número impar, hay que agarrar el que está en este caso entre el 10 y el 33. Como son dos, hay que hacer el promedio de estos dos números. Eso que estoy diciendo ahorita, en verdad yo les recomiendo revisar el material en extenso para entender con más detalle qué es la mediana. Aquí en el documento en extenso se hace con más calma la explicación de qué es la mediana, lo cual no es difícil. Sí les recomiendo en verdad con calma ver qué es la mediana. Bueno, el punto es que igual, si yo quiero calcular la mediana, lo único que tengo que hacer es meter la fórmula en Excel y nuevamente decirle a Excel de cuáles, o sea, y nuevamente lo único que tengo que hacer es elegir los datos para los cuales yo quiero calcular la mediana y Excel lo va a hacer en automático. Ahora, para calcular la moda es lo mismo. Lo único que tengo que hacer es meter la fórmula de la moda y nuevamente marcar los datos para los cuales yo quiero calcular la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el dato que más se repite. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo 5 números. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. De esos 5 números que son del 1 al 5, no hay ninguno que se repita más veces. El número 1 se repitió nada más una vez, el número 2 también se repitió nada más una vez, y así el 3 y el 4 y el 5. Entonces ahí no hay ninguno que se repita más veces que los demás. En cambio, supongamos que tenemos otros 5 números, que el primer número fuera el número 4, el segundo número también el número 4, el tercer número también el número 4, el cuarto número el número 4 y el quinto número, no sé, por ejemplo, el número 1. Ahí tenemos 5 números, de los cuales 4 de ellos son el número 4 y el último es el número 1. Entonces ahí sí claramente hay un número que se repite más veces. Entonces la moda sería ese número. Básicamente eso es la moda. La moda creo que no es difícil de entenderlo. Es el número que se repite más veces. Ahora, si yo quiero calcular la moda de estos números que están aquí, lo que va a hacer Excel es fijarse en todas las edades y revisar si hay números que se repiten. Y si hay números que se repiten, pues elegir número que más veces se repite. Si nos fijamos en mi caso, ningún número se repite ni siquiera dos veces. Entonces, Excel ahorita me está diciendo que no hay moda, porque no hay ninguno, todos los números solamente aparecen una vez. Ningún número se repite más veces que otro número. El 60 solo se repitió una vez, el 59 solo se repitió una vez. Pero, por ejemplo, si yo aquí modifico y en lugar de poner 59 pongo el número 60 que está aquí abajo, entonces el 60 se va a repetir dos veces y todos los demás números se están repitiendo una vez. Cuando yo
ponga, por ejemplo, aquí el número 60, entonces Excel va a detectar que el 60 ya se repitió 2 veces y que todos los demás números solo aparecen una vez y por lo tanto la moda va a ser 60. Entonces vean, lo voy a hacer. Le pongo aquí 60 y le pongo Enter y vean. Ahora sí Excel dice, pues de todos los datos que tú elegiste, hay uno que sí se repite 2 veces, que es el 60 y por lo tanto esa es la moda. Entonces, pues ya, voy a regresar a como estaba. Ahí está. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular el promedio de la edad, calcular la mediana de la edad y calcular la moda de la edad. Con Excel es muy fácil y lo único que tendríamos que hacer es hacer exactamente lo mismo para la circunferencia abdominal y de hecho como lo que está aquí, esa misma fórmula la pueden copiar y pegar acá y ya Excel lo va a hacer en automático. Eso ya no lo voy a hacer ahorita. En verdad les recomiendo ver el video anterior para que más o menos entiendan cómo se haría, pero creo que no es difícil. Entonces, y en verdad, como dije al principio, a mí no me interesa tanto aprender a usar la fórmula, porque eso es fácil, con Excel ya es fácil. Lo que me interesa es un poco explicar qué significa, o sea, un poco qué significa la media, un poco qué significa la mediana y un poco qué significa la moda. Y eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Como ya habíamos dicho, en la actividad, la actividad se trata de medidas de tendencia central. Ahora, imaginen el siguiente ejemplo. Yo quiero, supongan que tenemos 10 personas y esas personas tienen distintas edades. Entonces, yo quiero elegir no a las 10 personas, yo solamente quiero elegir a una de ellas, pero quiero que la que yo elija represente lo más posible a todas. Entonces, o sea, en este caso las represente lo más posible en cuanto a su edad. Entonces, yo quiero que al elegir una, esa persona represente lo más que se pueda a todas. Entonces, supongamos que de esas 10 personas que yo tengo, todos son de sexto de primaria. ¿Eso qué quiere decir? Que todos, su edad seguramente va a ser de 12 años. Por ejemplo, puede ser que algunos tengan 11, puede ser que otros tengan 12 y a lo mejor hasta algunos tienen 13. Pero lo importante es que las edades de esas 10 personas van a estar muy juntas, no va a haber mucha diferencia entre ellas. Entonces, casi puedo agarrar cualquiera. Si agarro cualquiera, esa persona va a seguir siendo una persona que tiene 11 o 12 o 13 años y va a representar muy bien a la edad de las demás. Ahora, imagínense que ahora tengo otras 10 personas, pero ahora 5 de ellas son de sexto de primaria y las otras 5 son viejitos, por ejemplo, piensen en jubilados. Entonces, tengo un grupo de personas jóvenes, niños de hecho, y tengo otro grupo de personas viejas o viejitas, no sé, sin ancianos, no sé cómo decirlo. Ahora, imaginen que yo de ese nuevo grupo en donde tengo tanto niños como ancianos, quiero elegir a una sola persona, pero que esa persona represente lo más posible la edad de todo el conjunto. Entonces ahí ya no sería tan fácil. Si yo elijo a un niño, ese niño no representa a todos, porque en ese conjunto también hay ancianos. Entonces, con ese ejemplo, creo que se puede entender más lo que significa
medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central lo que hacen es decirme un solo número que represente lo más que se pueda a todos los demás números de ese conjunto. Entonces, por ejemplo, cuando los datos son muy parecidos entre sí, por ejemplo, que todos los niños fueran de sexto año, entonces el promedio es un número que representa muy bien a todos los conjuntos. Pero cuando los datos son diferentes entre sí, por ejemplo, que que hubiera tanto niños de primaria como ancianos, entonces ya es más difícil elegir una medida de tendencia central. Entonces, yo lo que quisiera, con la idea que quisiera que se quedaran, es que las medidas de tendencia central lo que hacen es elegir un solo número que represente o que trate de representar lo más que se pueda a todos los demás. Entonces, hay ocasiones en que la media aritmética es el que mejor representa al conjunto de datos, pero también hay ocasiones en que la mediana es el que mejor representa al conjunto de datos, pero hay ocasiones en que la moda es el que mejor representa al conjunto de datos. Por ejemplo, pensemos ahora en otro ejemplo, que tenemos otra vez 10 personas. La primera persona tiene 5 años. La segunda persona tiene 6 años. O sea, solo las dos primeras personas son niños, 5 y 6 años. Y las restantes, es decir, desde la tercera persona hasta la cuarta persona, son personas mayores. Imaginemos de 80 años todas. Entonces, la 1 y la 2 son de 5 y 6 años y todas las demás tienen 80 años. Entonces, ahí, ¿cuál es la moda de ese conjunto? Pues la moda es el número que más se repite. En este caso sería el número 80. Entonces, ahí, si yo agarro a una de esas personas, esa, esa, esa persona representa a 8 de cada 10 personas de ese conjunto. Entonces ahí, aunque puede haber personas que son muy pequeñas, en ese caso la moda me ayudaría a representar de mejor manera a todo el conjunto. Entonces, y en serio, creo que esta actividad haría falta conocer más y hacer más ejercicios de lo que es la media, de lo que es la mediana y de lo que es la moda. Siento que lo que hacemos aquí en prepa en línea no permite entender bien estos temas. Y yo creo, y muchas veces lo he pensado, que para ustedes a veces no es que ustedes no entiendan. Yo pienso que a veces las actividades integradoras no se prestan mucho a que ustedes como alumnos entiendan bien los significados de las cosas que se están explicando. Entonces, pues no sé, ahí cada quien tendrá sus opiniones, pero pues yo les digo lo que pienso, ¿no? Entonces, básicamente ya hicimos el cálculo de de la media, de la mediana y la moda. Eso ya lo habíamos explicado ahorita. Lo podemos hacer con esta parte y sabemos que si copiamos y pegamos ya automáticamente lo vamos a hacer para las demás. Entonces lo siguiente, que el punto 3 de la actividad lo que dice es que grafiquemos la media, la mediana y la moda. Y lo mismo, eso ya no es difícil. Por ejemplo, para la edad ya tenemos aquí la media, la mediana y la moda. Como en este caso no hay moda, no lo voy a graficar porque la gráfica no me diría que hay un error. Lo voy a graficar, lo voy a hacer con la circunferencia abdominal. Si yo quiero graficar la media, la mediana y la moda, lo único que tengo es que hacer es agarrar esos tres valores y ya sabemos que le ponemos en insertar
y que le debemos de poner que queremos una gráfica, y ya con eso aquí tendríamos, ya nada más sabemos que tenemos que ponerle nombres, y para eso lo único que hay que hacer es hacer esto. Entonces, por ejemplo, aquí le ponemos nada más editar, y aquí le podemos poner esto, y ya con eso sabemos que pone el media aritmética, y entonces esa parte ya no es difícil. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, modificar, y en este caso estamos esta. Entonces ya con eso tenemos la gráfica para circunferencia abdominal. Entonces lo mismo, esa parte creo que ya no es difícil. Yo espero y confío, en verdad que sí confío en que ya ustedes saben graficar. Entonces prefiero dedicarle el tiempo de este video a otras cosas. Entonces a este de hecho ni siquiera lo voy a cerrar. Entonces esta gráfica ni siquiera la voy a guardar. La voy a borrar. Ahí está. Entonces, grafica, eso ya no lo voy a hacer con tanto detalle. Yo lo repito por última vez, confío en que ustedes ya saben graficar. Y lo que sí quiero hacer es el siguiente punto. El siguiente punto, que es el número 4, dice, retoma el cuadro de rangos de edad de esa actividad 3 y copia la información referente a la edad y los grupos y los grupos que realizaste de los encuestados de la actividad 3 en una nueva hoja del mismo archivo en el que has trabajado y nómbrala como dispersión. Entonces, básicamente este punto no nos está diciendo nada. Lo único que nos está diciendo es algo que ya habíamos hecho en la actividad pasada. ¿Y qué es esto? Esto que está acá. Es decir, que de 16 a 20 años había 4 personas, de 21 a 25 había 3 personas. Entonces lo único que tendríamos que hacer es copiar este cuadro de datos y ponerlo en limpio, así como dice aquí, y ya. Ahora, lo interesante es esto. Realiza el cálculo de las medidas de dispersión de la edad de los encuestados. Esto es lo que me interesa. ¿Qué son las medidas de dispersión? Para entender qué son las medidas de dispersión, se puede hacer de dos, no sé, o sea, lo que quiero decir es que lo mismo. Una cosa es calcular mediante la fórmula las medidas de dispersión y otra cosa es entender más o menos qué es lo que significan o qué es lo que nos dan a entender las medidas de dispersión. Y lo mismo, aquí en el material, en el material en extenso, hablan de lo que son las medidas de dispersión. Aquí está. Básicamente, las dos de las que van a hablar son la desviación estándar y la varianza. Aquí en la actividad también piden, la varianza, sí, perdón. La varianza, la desviación, aquí en la actividad solo le llaman desviación, pero casi siempre se le llama desviación estándar o desviación típica. En la actividad mencionan varias medidas de dispersión. La varianza, la desviación estándar, el rango por encima y el rango por abajo, pero yo les recomiendo que estas ni siquiera las consideren para la actividad. Porque de hecho en el material en extenso ni siquiera hablan de ellas. Entonces yo considero que con que ustedes se centren en la varianza y en la desviación estándar es más que suficiente, porque son con mucho las más conocidas. Ahora, en el material en extenso
dan la fórmula para calcular la varianza, que es esta, y dan la fórmula para calcular la desviación estándar, que es esta. Y lo mismo, si yo quiero calcular la desviación, la varianza y la desviación estándar de la edad, entonces como la edad son estos 20 datos, lo único que tengo que hacer es que pensar que mis datos en este caso son esos 20 para la edad, y lo mismo, lo único que tengo que saber es cuál es la fórmula en Excel para calcular la varianza. En este caso la fórmula es var.p, y lo mismo, ya que escribí eso, tengo que seleccionar los datos a los cuales les quiero calcular la varianza. Entonces, si uno solo quiere hacer la actividad, es decir, aplica la fórmula y entrego mi actividad, pero no entendí nada de lo que significa la varianza. Y seguramente cuando me califiquen me van a poner 10 porque hice lo correcto, pero no aprendí nada de lo que es la varianza. Entonces, yo prefiero centrarme en una explicación. Entonces, la varianza se puede calcular con la fórmula que ya vimos, y la desviación estándar sería exactamente lo mismo. Únicamente hay que saber cuál es la fórmula que tiene Excel para calcular la desviación estándar, que ahí aparece, y seleccionar los datos y Excel me lo calcula. ¿Pero qué es? ¿Quién sabe, profesor? Entonces, para eso yo quiero apoyarme. Entonces, vean, calcular la varianza de la desviación estándar, ya lo hice aquí, ya lo voy a dar por hecho que ustedes lo saben hacer. Ahora lo que quiero hacer es otra cosa. Entonces, vean, aquí yo lo que hice es lo siguiente. Con esto voy a tratar de explicar qué es voy a tratar de darles una idea de lo que significa la varianza y de lo que significa la desviación estándar. La varianza y la desviación estándar son llamadas medidas de dispersión. Fíjense, las que son llamadas medidas de tendencia central, lo que hacen es tomar un solo número que represente lo más que se pueda a todos los números de un conjunto de datos. Hay ocasiones en que el promedio es el número que mejor representa a todo el conjunto de datos. Hay otras ocasiones en que la mediana es el número que mejor representa a todo el conjunto de datos, y hay ocasiones en que la moda es el número que mejor representa al conjunto de datos. Entonces, eh, a mí me gustaría que se quedaran con esa idea de las medidas de tendencia central. Ahora, las medidas ay, se me fue el nombre. Las medidas de desviación o las medidas de varianza, se me fue la palabra. Aquí está el inicio de la actividad, la palabra. Perdón, las medidas de dispersión justamente lo que hacen es eso. Ahora, las medidas de tendencia central lo que hacen es elegir un número que represente lo más que se pueda a todo el conjunto de datos. Y las medidas de dispersión lo que van a calcular es qué tanto están dispersos esos datos. Entonces, y lo mismo, voy a recurrir otra vez al ejemplo. Pensemos en un grupo de 10 personas que todos son de sexto de primaria, y pensemos en su edad. Entonces, su edad, como todos son de sexto de primaria, sus edades no se dispersan mucho. Entonces, porque todas están entre 10, 12 y 13 años. Ahora, las medidas de dispersión, piensen en un conjunto en que 5 personas son de sexto de primaria y las otras 5 personas son de 80 años. Entonces, el promedio de edad de esas personas, supongamos que está como por ahí de 40 años, porque si yo hiciera el promedio de esos 10 datos, el promedio sería un número más o menos como entre 40.
porque unos son entre 10 años y otros son entre 80 años. Si yo hago el promedio estaría como por 40. Entonces, si yo me fijo, el 40 sería el promedio. Pero el promedio no representa ni a los de sexto de primaria ni a los de 80 años. Entonces, en ese caso, el promedio no es el número que mejor representa. Y además, tanto los, tanto los que son de 80 años, tanto las personas que tienen 80 años están muy alejadas del promedio, como los que son de sexto de primaria están muy alejados del promedio. Entonces, ahí la dispersión de esos datos es muy grande. Espero que se haya entendido. Cuando los datos son muy parecidos, están poco dispersos, pero cuando los datos son muy distintos, están más dispersos. Básicamente, la varianza, eso es lo que hace. Y creo que su propia palabra lo dice, varianza, qué tanto varían los datos. Entonces, vean, yo aquí preparé un ejemplo. Aquí lo único que hice, y lo voy a hacer otra vez porque aquí sí me interesa hacer esto. Creo que para esto que voy a hacer no lo pide la actividad, pero para mí es lo más interesante y espero que les guste, ¿no? No sé cómo decirlo. Lo que voy a hacer es aquí poner una fórmula. Voy a poner la fórmula aleatorio. Es decir, aleatorio significa que Excel va a elegir un número al azar y le voy a poner la fórmula aleatorio entre, porque el aleatorio entre me permite decirle a Excel, quiero que me des un número, por ejemplo, en este caso, entre 1 y 10 al azar. Entonces, cuando yo escribo eso, lo que va a hacer Excel es darme un número al azar o aleatorio entre 1 y 10. En este caso me acaba de dar el número 8. Entonces, lo que voy a hacer es esa fórmula, copiarla y pegarla de aquí a acá. Son 20 datos. Control V. Entonces, lo que acabo de hacer es generar 20 números entre 1 y 10 al azar. Ahí está. Entonces, estos números entre ellos no están muy separados, porque todos están entre 1 y 10. Ahora, voy a hacer lo mismo, es decir, poner números aleatorios, pero ahora entre 1 y 100. Entonces, lo que voy a hacer es copiar, control C, y pegar, control V. Entonces, fíjense, de aquí a acá, en la primera columna son números aleatorios entre 1 y 10, que es esta columna. Esta columna está fabricada exactamente como acabamos de fabricar esta. Esta columna son números al azar, pero que van entre 1 y 100. Entonces, entre ellos están más separados, porque, por ejemplo, si se fijan, aquí hay un 7, aquí hay un 88, aquí hay un 50, aquí hay un 24, están más separados entre sí. Y ahora voy a hacer otra cosa. Nuevamente poner un número aleatorio, pero entre 1 y 10, y voy a poner 10 de esos números. Hasta ahí van a ser números al azar entre 1 y 10, control V. Ahí está. Y los siguientes 10 voy a también poner números al azar o aleatorios, pero ahora entre 90 y 100.
es un poco los ejemplos que les he estado platicando ahorita. Entonces van a ser números, los siguientes 10 números van a ser números aleatorios entre 1 y 100, control B. Entonces ahí está. Estas 3 columnas que acabo de construir son estas mismas 3 y ya expliqué cómo las construí. Entonces ahora aquí lo único que hice fue calcular el promedio de esos números que están entre 1 y 10, calcular el promedio de estos números que están entre 1 y 100 y calcular el promedio de estos números de los cuales los primeros 10 están entre 1 y 10 y los últimos 10 están entre 90 y 100. Entonces vean, aquí es como si pensáramos en los niños de sexto de primaria. El promedio, la mediana y la moda son números que se parecen bastante. Ahora, lo que quiero explicar es que no piensen que el promedio, la mediana y la moda siempre tienen que ser números muy parecidos. No, el promedio, la mediana y la moda van a ser números parecidos o hasta a veces van a ser iguales, van a ser el mismo número, siempre y cuando los datos sean parecidos entre sí. Aquí los datos son parecidos entre sí, todos están entre 0 y 10. Aquí los datos son menos parecidos entre sí porque están entre 1 y 100. Y aquí los datos son todavía menos parecidos entre 100. Perdón, aquí los datos son todavía menos parecidos entre sí porque los primeros son del 1 al 10 y los últimos son del 90 al 100. Entonces aquí fíjense, el promedio es el 50. Pero de hecho, si se fijan, aquí no hay ningún número que sea 50. De hecho, todos están muy alejados del 50. Entonces, aquí el promedio, que es 50, para nada representa a estos números. La mediana también es 50, pero tampoco ese número representa a ellos, porque aquí no hay ningún número que se hace ni siquiera parecido al número 50. De estos números ninguno se parece al 50. En cambio, la moda es el número 5, es el número que más veces se repite, que en este caso creo que se repite 2 veces. Entonces, lo que quiero que vean es eso, que el promedio, la mediana y la moda son cosas que si los datos se parecen mucho entre sí, estas 3 medidas van a ser muy parecidas entre sí. Pero si los datos no se parecen entre sí, estos números tampoco se van a parecer entre sí. Ahora, la varianza justamente lo que va a hacer es eso, calcular qué tanto varían los datos. Si yo les pregunto, de estas 3 columnas, ¿cuál es la columna de datos que menos varía? Y creo que la respuesta es obvia, pues la columna de datos que menos varía es esta, porque a lo más varía de un dato a otro, a lo más la variación entre un dato y otro es de 9 o 10. Aquí la variación de un dato a otro es mayor, pero digamos, pueden variar, pero al mismo tiempo están repartidos. En cambio aquí la variación es todavía mayor porque unos están de un lado, es decir, del lado del entre 1 y 10, y otros están de otro lado, del lado de entre 90 y 100. Entonces ahí están como cargados en 2 conjuntos. Estos están como igualmente repartidos. Por eso, la varianza del primer conjunto de datos es 7. La varianza del segundo conjunto de datos es casi 500 y la varianza del tercer conjunto de datos es casi 2000. Entonces, yo espero que con este ejemplo se entienda un poco lo que es la varianza. Y la desviación estándar es otra medida de dispersión, es decir, es otra medida que me dice qué tanto varían los datos entre sí. Entonces, pues creo que por mi parte eso es todo. Yo espero que se haya entendido esta actividad. Sobre todo, yo
pocas veces hago una crítica, pero en verdad en esta actividad yo sí quisiera hacer esa crítica. Esta actividad a mí se me hace muy simplona porque solo pide calcular la media, la mediana y la moda. Eso, aunque no sepamos qué significan, lo podemos hacer utilizando las fórmulas. Y solo pide calcular la desviación estándar y aunque no sepamos qué significa la desviación estándar, utilizando la fórmula lo podríamos hacer. Entonces yo preferí centrarme en transmitirles un poco la idea de lo que es una medida de tendencia central y transmitirles un poco la idea lo que es una medida de dispersión, que eso sería lo interesante para entender más de estadística o de probabilidad. Entonces, pues hasta ahí le voy a dejar. Este, en verdad, yo esperaría que comentaran qué les pareció este video. Me he dado cuenta que si yo pido que ustedes me den su opinión, sí me la dan. Y pues se los pido, les pido que me den su opinión acerca de este video. Muchas gracias.